El Filandón, tertulia organizada por Diario de León y La 8 León. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón, bienvenidos a este espacio de tertulia que abrimos cada semana en La 8 en colaboración con el Diario de León para analizar los aspectos más destacados que nos deja la actualidad. En esta ocasión lo vamos a hacer acercándonos a una institución presidida por un leonés, aunque la sede la tenga en Zamora, una institución que abarca toda la comunidad autónoma. Es el Consejo Consultivo, su presidente Mario Amilibia. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado. Y como siempre también completando esta mesa del Filandón, el director del Diario de León, Joaquín Torné. Buenas noches. Buenas noches. Y el jefe de informativos de La 8 León, Germán Gabela. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Un placer. En una tertulia que viene siendo un tanto, entre comillas, recurrente, porque todos los años al principio, bien enero, bien febrero, solemos tener la visita de Mario Amilibia aquí en el Filandón y solemos empezar pues haciendo balance de la labor del año anterior de su institución, de ese Consejo Consultivo, una institución que siempre parece que surge también en esos debates sobre las instituciones, sobre la utilidad o no, y al final esa utilidad pues supongo que se refleja en la actividad que se ha tenido, ¿no? Pues sí, yo creo que la utilidad y el demostrar que una institución de estas características es eficaz para los ciudadanos, yo creo que es lo que la saca del debate de su existencia o inexistencia, ¿no? Lo cierto es que este año se ha planteado de una manera más viva, ya que el Gobierno presentó el famoso informe Cora, por el que planteaba hacer una reforma de las administraciones públicas, y en él, al tiempo que planteaba como hipótesis, que la quiere convertir en proyecto de ley, la supresión de alguna institución, como puede ser en su caso el Consejo de Cuentas, que habla de un Tribunal de Cuentas con delegaciones autonómicas, y pone en entredicho la continuidad de las figuras del Defensor del Pueblo, en lo que yo no estoy de acuerdo, porque creo que no son instituciones duplicadas. Sin embargo, no ha cuestionado el Consejo Consultivo. El informe Cora ha venido a decir con claridad que los consejos consultivos no duplican al Consejo de Estado, que es nuestra institución gemela, sino que los sustituimos y que además hacemos dictámenes en más supuestos. Por ejemplo, en Castilla y León hacemos dictámenes a proyectos normativos, a proyectos de ley, a reglamentos ejecutivos, hacemos informes y otras competencias, y además lo hacemos en más supuestos, como estaba diciendo, y con más cercanía. Para que os hagáis una idea, el plazo reglamentario de emisión de un dictamen del Consejo de Estado, el plazo mínimo es de 2 meses, y el plazo de emisión de un dictamen del Consejo Consultivo de nuestra comunidad autónoma es de 20 días. Por ejemplo, cuando se hablaba del dictamen preceptivo para modificar el plan de ordenación urbana cuando afecta a zonas verdes, que es un dictamen muy conocido en cualquier contexto del derecho urbanístico, pues antes se tardaba aproximadamente año y medio en tener ese dictamen por el Consejo de Estado. Hoy, en nuestra comunidad autónoma, se puede tener en 20 días. Luego no estamos en cuestión, y yo creo que eso ha reforzado, en cierta medida y ha tranquilizado pues la existencia del Consejo Consultivo. En mi opinión, la impresión que da es que en el debate público hay más que nada, se cuestiona casi el funcionamiento o para qué sirve, que el debate político, lo cual me parece que es espectacular. Quiero decir, es pocas instituciones en las que haya políticos o que estén formadas por políticos están ajenas a ese debate político. Sin embargo, el Consejo Consultivo sí lo está. Probablemente ese sea uno de los secretos de un funcionamiento más o menos óptimo, ¿no? Sí, yo creo que la clave de cualquier institución, como decía al principio, es que sea útil a los ciudadanos. Es decir, hay veces que esa utilidad no se ve inmediatamente. Por ejemplo, si el ayuntamiento de Villaquilambre tiene que arreglar una acera, evidentemente se arregla la acera, ahí se ve la utilidad inmediata. Pero la utilidad de estas instituciones a veces hay que estar explicándola permanentemente. Y aún así tenemos, como tú bien has dicho, yo creo que la ventaja de que en estos momentos no se discute. Y hay que estar explicándola porque los ciudadanos no perciben que en multitud de actos administrativos y de resoluciones de la administración, en los dictámenes que nosotros emitimos, están ellos. Es decir, cuando yo he dicho que nosotros hacemos un dictamen sobre un proyecto normativo, sobre una ley que quiera aprobar la comunidad autónoma, cuando nosotros hacemos unas observaciones de legalidad o al contenido a ese proyecto de ley, estamos haciéndolo en atención a todos los ciudadanos de Castilla y León. Si hacemos un dictamen que afecta a un ayuntamiento concreto, cuando se modifica o no ese plan de ordenación urbana, lo estamos haciendo en atención a los ciudadanos
de ese municipio, protegiendo, en este caso, su zona verde, sus espacios públicos protegidos. Si hacemos un dictamen en relación con un particular que pide una indemnización porque considera que ha sido maltratado por una administración, bien sea sanitaria, bien sea municipal, etcétera, etcétera, lo hacemos también en la atención a un ciudadano, con ocasión de que una administración nos pide un dictamen que es preceptivo, pero siempre están los ciudadanos detrás, ¿no? Entonces son instituciones que, si bien a veces parecen invisibles desde el punto de vista de que solamente el que es parte de un procedimiento administrativo conoce el dictamen, bien es cierto que sin el dictamen los ciudadanos dejarían de tener garantías importantísimas que son propias del Estado de Derecho español, que tienen siglos de existencia, o sea, sean garantías fundamentales. Permitiríamos que la Administración fuera juez y parte, y por tanto la arbitrariedad, y el Consejo Consultivo lo evita, y como decía antes, también una garantía de esos derechos y del interés general, ¿no? Porque nosotros, en definitiva, estamos también al servicio de las administraciones. ¿Pero esos dictámenes que son preceptivos son al mismo tiempo vinculantes? No, vinculantes son solamente en un supuesto, que es las revisiones de oficio. Son preceptivos. ¿Qué quiere decir que es preceptivo? Quiere decir que en un procedimiento administrativo hay un momento, antes de la propuesta de resolución, que la Administración quiere resolver un contrato con un contratista, que la Administración quiere resolver o no indemnizar a un particular, que la Administración quiere o no modificar un plan de ordenación urbana, una serie de supuestos que están regulados en las leyes, con carácter preceptivo, tiene que pedir dictamen al Consejo Consultivo. ¿Y qué ocurre si no lo pide? Al ser preceptivo, pues que la resolución o el acto es nulo de pleno derecho, está viciado. Es decir, cuando la gente dice, no, estos dictámenes no valen, que no valgan. Es decir, si usted ve que se modifica un contrato en un ayuntamiento que excede el 20% en la cuantía inicial, que incumple, por lo tanto, con lo que se señala la ley, y nos va a dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y lo impugna ante la jurisdicción contenciosa, consigue la nulidad de pleno derecho de ese acto. Luego, la fuerza de un dictamen preceptivo, que es un trámite esencial, imprescindible y último en cualquier procedimiento administrativo, es que en su ausencia establece la nulidad de pleno derecho. Sí, pero ¿no es un poco frustrante que no, siendo obligado el dictamen, la administración correspondiente no se sienta vinculada a cumplir, claro, lo que dictamina el Consejo Consultivo? La pregunta es la obvia, ¿no? Y está muy bien planteada. Primero, si fuera vinculante, Joaquín, nosotros seríamos la administración activa, mandaríamos nosotros. Si nosotros, cuando tenemos que dictaminar un proyecto de ley, nuestras observaciones hubiera que seguirlas obligatoriamente, ¿quién legislaría? Nosotros. Sí, el Consejo Consultivo. ¿Quién resolvería? ¿El ayuntamiento que quiere modificar el plan o nosotros? Nosotros. Luego, la autoritas del Consejo, la fuerza moral del Consejo, de estas instituciones, consiste en que las administraciones sigan los dictámenes, que son preceptivos. ¿Y cuánto nos siguen? Pues en más de un 97% de los casos. ¿Y por qué nos siguen? Hombre, porque si no, en la vía contenciosa, habitualmente, el dictamen del Consejo marca la jurisprudencia final. Es decir, es muy difícil alejarse de nuestros dictámenes porque tienen una gran fuerza jurídica. ¿Me explico? Pero lógicamente no pueden ser vinculantes porque carecería de sentido el sentido de una administración que es consultiva. Lo nuestro es dar consejos, ayudar, asistir, emitir dictámenes, no tomar decisiones que corresponden a otros, sino decirle, su decisión no se ajusta a la legalidad, su decisión no responde al interés general. Y si usted lo hace, pues mire usted, aténgase a las consecuencias. Y normalmente lo hacen, porque si no saben que se pueden equivocar. ¿Y de ese 3% que no lo hacen, hay alguna menos, administración en concreto que sea pues la que más incumple los dictámenes del consultivo, alguna que destaque? No, yo creo que los que posiblemente se desvían más son los ayuntamientos. En general, ninguno en particular. En general, no. ¿Por qué? Porque hay una casuística muy importante de los ayuntamientos en lo que es la responsabilidad patrimonial por daños en el ámbito urbano, caídas, problemas en las calzadas, etcétera, etcétera. Bueno, que ahí yo creo que en muchas ocasiones los ayuntamientos, pues también porque las cuantías son pequeñas, pues actúan un poco, cada uno a su aire, me atrevería a decir, ¿no? No todos piden los dictámenes que son preceptivos, algunos tienen compañías aseguradoras y responden por sistema, que no tendrían por qué hacerlo, otros cumplen perfectamente con los dictámenes. Es decir, en el tema de los ayuntamientos hay una casuística que no es homogénea hasta el punto que este año en la memoria que aprobaremos vamos a recordar la obligatoriedad de pedir esos dictámenes preceptivos, ¿no? Y no para aumentar estadísticas, que es absurdo. Es decir, es por lo siguiente,
Si yo reclamo ante la administración X, porque considero que me ha dañado la administración X, es juez y parte esa administración. Yo la reclamo y me dice que no, solo me queda la vía contenciosa. El único auxilio que tengo como particular cuando reclamo ante esa administración X, o como se llame, es una instancia auxiliar, que es un dictamen del Consejo Consultivo que dice que, mire usted, debe estimar esta indemnización, porque este señor tiene razón. En su contrario, no debe estimar, aunque usted parece que es primo del que reclama. Hay que defender el interés general. Y por tanto nosotros vamos a plantear en esta próxima memoria con mucha seriedad que la preceptividad de los dictámenes no permite pues, el incumplimiento de algunos ayuntamientos. La ley lo señala clarísimamente y yo creo que todos deben cumplir con la ley. Sí, usted ha estado en los dos lados de la barrera. Primero fue alcalde y ahora es presidente del Consejo Consultivo. ¿Ha cambiado de opinión con respecto a ese organismo desde aquel lado de la barrera, desde la alcaldía, desde la dirección de un ayuntamiento, ahora a su responsabilidad? Yo nunca tuve, si realmente te tengo que ser sincero, nunca tuve ninguna preocupación por la existencia del Consejo Consultivo. Por otras cosas, porque empezó en el 2003 y yo realmente dejé de ser alcalde en el 2003, sí, volví en el 2004 y dejé de hacerlo en el 2007. Es decir, los últimos 10 años he sido alcalde de León 2 años escasos, ¿no? Aunque alguno no se olvida de mí, pero 2 años escasos. Y por cierto, impugnamos la modificación del contrato de la basura del Ayuntamiento de León, siendo oposición, porque no se pidió el dictamen al Consejo Consultivo, contrato que ha generado una importante deuda económica y fue declarado nulo precisamente por no tener el dictamen del Consejo Consultivo. Luego siempre respeté el Consejo Consultivo, aunque fuera en este caso desde la oposición, ¿no? Y en cuanto a la temática de los dictámenes emitidos por el Consejo, así a grosso modo, ¿cuáles son los temas que se llevan la palma? Responsabilidad patrimonial. Responsabilidad patrimonial. Y dentro de la responsabilidad patrimonial, cada vez más la responsabilidad patrimonial sanitaria. Es decir, aquellos supuestos en que los ciudadanos piden una indemnización porque consideran que han tenido un maltrato sanitario, ¿no? Este año ha habido 245 dictámenes, casi un tercio del total, y lo cierto es que desde el año 2009 aproximadamente están en ese entorno, ¿no? Unos 240, unos 250, pero tienen como característica que las subvenciones que se solicitan son muy importantes, es decir, casi alcanzan los 35 millones de euros el último año, ¿no? Y tienen también como característica que en una época de ajustes económicos, pues todo lo que tiene que ver con los servicios públicos esenciales, como es la sanidad, pues tiene una especial sensibilidad, ¿no? Entonces yo creo que son los más numerosos y los más importantes en este momento. ¿Y León sigue siendo la provincia que Sí, más...? sí. Eso no sé si es bueno o malo. No, ¿Es bueno, porque otras provincias dejará de serlo. solicitan menos o porque...? Dejará de serlo porque León tenía una serie de dictámenes que eran consustanciales a la provincia de León, ¿no? Y comentaban mucho las estadísticas. Y que ahora por la cuantía, que tenemos una cuantía más limitada, es decir, más alta, pues no van a ser objeto de dictámenes. Por ejemplo, los de los daños de los osos, que sigue habiendo algunos, pero los daños de los osos son propios de la provincia de León, y ahí había anualmente pues casi 100 y pico dictámenes. Irrupción de animales en la calzada, que son muy específicos de las provincias de Zamora y de León. ¿Y Soria? Y Soria también, sí, la Diputación de Soria en este caso, efectivamente. No tanto la Junta como la Diputación de Soria. Bueno, pues también por la cuantía, como se ha elevado la cuantía a 6.000 euros, 3.000 o 6.000 euros en función de qué administración, pues van a disminuir también, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues León es el 20% de la población de la comunidad aproximadamente, pues siempre estará en esa línea, ¿no? Sí, yo tengo el dato de los dictámenes, fueron en concreto, respondiendo a cuestiones de León, fueron 63 de esos 250 y algo que... Los sanitarios, los sanitarios, sí. Yo interpreto que es que ahora mismo tenemos una preocupación mucho mayor por cuestiones sanitarias que antes. ¿Funciona peor la sanidad ahora que antes? Yo creo que la primera reflexión es, ahora los ciudadanos tienen claro una percepción, ¿no? Y es que la sanidad ha sufrido ajustes. Y yo creo que es cierto. Eso no significa que la sanidad sea mala, hasta el punto de que los barómetros de sanidad pública en España colocan a la sanidad pública en Castilla y León como la tercera sanidad de España. Y la Federación de Empleados de la Sanidad Pública, en la última encuesta que se hizo, que decían que la mejor sanidad pública era la de Castilla y León. Lo cual tiene mucho mérito, ¿no? Yo lo decía hace unos meses ante los consejos consultivos de España. Tiene muchísimo mérito porque no es lo mismo prestar la sanidad con escasa densidad de población
con una población dispersa, con un gran territorio, que prestarla, imagino yo, en núcleos urbanos consolidados. No será lo mismo prestar la sanidad en una amplia y gran comunidad autónoma que Madrid. Yo creo que debería ser potencialmente más fácil, ¿no? Tanto nuestra sanidad está bien valorada. En el imaginario social, como decía antes, sí hay una idea clara de que la sanidad ha perdido calidad. Y lo que sí es cierto, y es un dato evidente, es que cada vez se reclama más. Al mismo tiempo que, por ejemplo, el Procurador del Común, nuestro querido Javier Amoedo, manifestaba en su última memoria que hay cada vez menos quejas en relación con la sanidad, sí hay cada vez más reclamaciones y indemnizaciones. Bueno, yo creo que eso responde pues, a un sentir social, pero mi idea particular es que la sanidad en Castilla y León, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, las estadísticas, pues no es en absoluto mala. Bueno, probablemente sea porque conocemos más nuestros derechos, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, y porque también, repito, en este momento hay una mayor sensibilidad social. Es decir, conocemos nuestros derechos y yo siempre digo a la gente, en caso de duda hay que reclamar. Es decir, un ciudadano tiene derecho a un buen diagnóstico, a un adecuado consentimiento informado, a no soportar secuelas que no son propias de él. En el Estatuto de Autonomía tiene derecho a una segunda opinión médica, tiene derecho a conocer su historia clínica y obviamente tiene derecho a reclamar si se considera que no ha tenido una buena atención sanitaria. Lo que es importante en estos dictámenes es tener en cuenta que la sanidad es una ciencia de medios, no de resultados. Es decir, nadie nos puede garantizar la salud en términos absolutos, ni un tratamiento curativo, con éxito, eficaz, ni un tratamiento curativo en un plazo determinado de tiempo. Es imposible. Lo que nos pueden garantizar, y tenemos obligación de exigir, es que nos hagan el tratamiento adecuado, que se cumplan los protocolos sanitarios, es decir, que los protocolos que son propios de la literatura médica y de los protocolos entre los propios colectivos médicos se cumplan, que se utilicen los medios proporcionados que tenemos derecho a ellos y que se agote la diligencia. Porque a veces dicen, no, mire usted, si a usted le hacen una intubación como consecuencia de una operación X, usted puede perder los incisivos, y es una de las cosas que firma usted en el consentimiento informado. Pues evidentemente es verdad, pero que yo firme, y es común, que pueda perder un incisivo cuando se me intuba para una anestesia general, no significa que lo acepto. Se tendrá que demostrar que el sanitario que lo hace agota su diligencia. Y si usted percibe que reiteradamente en un hospital con carácter general hay ese tipo de daño, pues a lo mejor hay que analizar la propia diligencia del facultativo, del sanitario, ¿me explico? Es decir, tanto, lo que sí tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Que hay que analizar a les artis en cada caso concreto, que lo que predominan son los informes oficiales, pero que al final, inevitablemente, la ciencia médica, el éxito absoluto no nos lo puede garantizar a ninguno, ¿no? Si pasamos a cuestiones más generales, llega el momento de la queja. Sí, claro. El Consejo Consultivo de Castilla y León es uno de los menos numerosos, es decir, casi más reducido que el resto de otros consejos consultivos de otras comunidades autónomas. Y sin embargo tiene una actividad casi, pues probablemente igual o mucho mayor que otros consejos consultivos, entre otras cosas porque ha asumido hace un año y pico, me parece, el Tribunal Administrativo de Recursos. ¿No serían necesarios más vocales en este Consejo Consultivo? Ya, pero más plantillas, es decir, no solo el órgano decisorio de este Consejo, sino también un poco más plantilla para, agilizar. Lo cierto es que estamos en el camino distinto, ¿no? El camino contrario. Es decir, Castilla y León ha tomado una decisión y empezó a tomarla en el 2011. En el 2011, como muy bien señalas, tanto el Consejo Consultivo como el Consejo de Cuentas vieron reducidos sus miembros de 5 a 3 y los natos del Consejo Consultivo, expresidentes de la Junta, hasta los 70 años. Después, en el 2012, nos dieron las competencias de tribunal y ahora, en el 2013, han suprimido la figura del secretario general de los consejos, de los 4, y han creado algo que puede ser una herramienta muy útil y que está empezando a funcionar, que es un secretario conjunto. ¿Cuál es la música, la letra de esa música? La letra de esa música en Castilla y León es: no queremos en ningún caso renunciar a ninguna institución propia de la comunidad, no queremos renunciar a ninguna garantía, pero queremos hacerlo con el mínimo presupuesto posible y con el tamaño público más dimensionado. Es decir, Andalucía tiene un Consejo Consultivo con 18 miembros, Madrid con 11,
Cataluña tiene 2 consejos consultivos, y así podríamos continuar. Castilla y León ha dicho no, el más reducido y además con más competencias. Nosotros, cuando yo llegué en el 2007, había un presupuesto de 3.800.000 euros, el último en ejecución real ha sido de 2.300.000, el que viene va a estar en torno a los 2 millones en ejecución real. Los trabajadores que había cuando yo llegué eran unos 38, hoy ya son unos 25, y bueno, se está consiguiendo, con más esfuerzo lógicamente, pero también no nos engañemos, lo he dicho antes, con cuantías que van a permitir especificar nuestro trabajo y no dedicarnos a los osos, soluciones de animales de la calzada, en este momento centralizar nuestro trabajo en lo más importante, ¿no? Pero yo creo que es un acierto, y que es una idea que es extrapolable a otras comunidades autónomas. No tienen los ciudadanos, lo valoren o no, que renunciar a ninguna garantía. Lo que tienen que tenerlas es ajustadas en sus costes públicos, ¿no? Y en este sentido es lo que se ha hecho en Castilla y León. Y bueno, y en relación con el tribunal, pues esa es la gran novedad de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Eso no ha ocurrido en ninguna otra, porque el tribunal, que habría que crearlo con carácter independiente en todas y en cada una de las comunidades autónomas, aquí lo ha asumido a coste cero el Consejo Consultivo de Castilla y León. Y el tribunal, pues para que, bueno, se ha publicado recientemente también en el diario, el tribunal este año ha tramitado recursos por una cuantía de unos 280 millones de euros. Y lo que llevamos de año ya lleva 10 recursos, ¿no? Lo que significa que el tribunal en sí mismo, pues yo creo que va a ahorrar importante dinero público. Sí, usted ha dicho que este tribunal contribuye a desatascar de alguna manera el contencioso administrativo, es decir, te evita llegar al contencioso administrativo, además supongo que todos los trámites son mucho más ágiles. Sí. Sin embargo, el contencioso administrativo sigue siendo tremendamente lento, sí, y está tremendamente atascado. O sea, sí. No sé si hay una contradicción en... No, pero ya no en este asunto. Es decir, este tribunal solo es competente para la fiscalización previa de los contratos de las administraciones, y no de todos los contratos, sino de los contratos que se vienen a denominar de interés comunitario, contratos de obras o de concesiones de más de 5 millones de euros, o de suministros, de gestión o de servicios de más de 207.000 euros. Quiere decir que esos contratos son los que son objeto de atención por el llamado recurso especial en materia de contratación, que no existía y que existe ahora. ¿Y ese recurso qué es? Pues es un recurso potestativo, previo a la vía contenciosa, nadie impide que vaya a la vía contenciosa, pero es muy rápido, se sustancia entre 15 o 20 días. ¿Y qué garantiza? Hombre, pues garantiza, en primer lugar, un recurso, como decía antes, rápido, eficaz, precontencioso, quita litigiosidad, porque claro, los que pueden ir a la vía contenciosa saben que la justicia es muy tardía, muy lenta, tanto no van. Entonces permite de una manera rapidísima poder resolver muchos asuntos de contratos, lo que va a permitir, y eso no lo podemos olvidar, es mejorar la competencia y al final ahorrar dinero público. Porque si yo recurro, porque me es fácil recurrir, porque creo que se me ha tratado mal por una administración, y hay un tribunal independiente, ajeno a esa administración, que me puede dar o quitar la razón, que puede estimar o desestimar, lo que está permitiendo eso es ahorrar dinero público, aumentar la competencia, garantizar que las ofertas mejores sean las que prosperen, ¿no? Entonces yo creo que este tribunal, esté o no residenciado en el Consejo Consultivo, Madrid lo tiene independientemente, Andalucía lo tiene independientemente, Aragón lo tiene independientemente, es decir, es fundamental para la contratación, porque no existía hasta ahora. Antes, cualquier licitador ante un concurso público, si consideraba que su oferta no era adecuadamente aceptada o tratada por la mesa de contratación o por la administración de turno, después de acudir ante la propia administración, solo le quedaba vía contenciosa. Ahora puede ir en un recurso potestativo ante un tribunal independiente, que encima le da muchas veces la razón, y le da la razón en aras a garantizar la libre concurrencia y la transparencia, y por lo tanto ahorrar dinero público, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro acierto de la comunidad. En una reunión reciente que tuvimos en Valencia, los consejos consultivos de España, estaba también el presidente del Consejo de Estado, yo creo que muchos consejos, no depende de ellos lógicamente, sino del gobierno de turno y de los parlamentos de turno de cada comunidad autónoma, pues no desdeñaban la idea de que estos tribunales pasaran a formar parte de los consejos consultivos, porque por nuestra estructura ya nos dedicábamos a los contratos, como decía antes, y por tanto no es difícil especializar el consejo en este tribunal.
Llegados a este punto vamos a hacer un alto en el camino de este filandón, una breve pausa para la publicidad, enseguida regresamos para seguir charlando con Mario Amilibia. Hasta ahora mismo. Continuamos en el filandón hablando con el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilibia. Hemos estado analizando la figura de esta institución, su papel, su labor. Ahora también vamos a abrir el debate de otros asuntos, Germán. Bueno, estamos hablando de otros asuntos, por ejemplo, del futuro político de Mario Amilibia, aunque todavía le quedan 4 años, yo pensé que eran menos, de reconocerlo, 4 años al frente del Consultivo, de su mandato. Imagino que se planteará su futuro, yo no sé en qué ámbito, en el ámbito de la política, volver a la política activa, o 4 años son demasiado tiempo. Yo creo que lo he dicho más veces, cuando dicen que a Felipe II, cuando le planteaban algo que era complicado, de respuesta decía, veremos y proveeremos. Pues yo digo lo mismo, no lo sé, no está escrito el futuro para nadie, ¿no? Y todavía pues, ese mandato ha comenzado en el 2012 y continúa hasta el 2018 y en principio pues no me he planteado nada, sinceramente. Pero apetentes tendrá. Ya han elegido las Cortes de Castilla y León por unanimidad de sus miembros y creo que hoy por hoy mi obligación es intentar estar a la altura de esa confianza y de esta función, ¿no? Y al día de hoy, sinceramente, pues no me planteo otra cosa. Sí, hay un sentimiento común en los ciudadanos en que los partidos políticos es imposible que se pongan de acuerdo en ningún sitio, ¿no? Ni en un ayuntamiento, ni en una comunidad autónoma, en ningún sitio. Sin embargo, el Consejo Consultivo sí es fácil que se pongan de acuerdo, o prácticamente habitual, ¿no? ¿Qué diferencia al Consejo Consultivo de un ayuntamiento cualquiera en el que es materialmente imposible que, en este caso, los partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, que no se ponen de acuerdo en ningún sitio, sin embargo ahí sí se ponen de acuerdo? ¿En qué basan esa Bueno, cierto es que en Castilla y León, entente, ¿no? A diferencia de otras comunidades autónomas, al menos existe algún tipo de acuerdo, ¿no? Porque en Castilla y León, cierto es que ha habido un acuerdo entre el PSOE y el PP en la ordenación del territorio, en este asunto, de las instituciones propias y en alguno más. Existen acuerdos también en el diálogo social, pero es una seña de identidad de Castilla y León. Es decir, eso es tan extraño al resto de las comunidades autónomas que una seña de identidad de Castilla y León hoy por hoy es que ha habido algunos acuerdos entre el gobierno y la oposición y que hay diálogo social. Bueno, yo creo que esa noticia nos pone muy de manifiesto en qué estado se encuentra la política española. Pues sí. Y no me parece que el ruido pueda sustituir al diálogo nunca. Yo creo que la política es más ruido muchas veces que diálogo y entendimiento. ¿Cuál es la esencia de esta institución? Pues efectivamente esa que tú acabas de mencionar, es decir, que la opinión compartida siempre es la mejor, que hay que intentar llegar siempre al consenso, que ante el asunto más polémico, y puedo asegurar que los ha habido, si una institución de estas características, que está integrada por personas que vienen de distintas fuerzas políticas, no es capaz de ceder para formar un acuerdo conjunto, la institución desapareció. Y por tanto, en cierta medida, yo creo que el que sean personas que tienen una cierta experiencia ya, y también, pues lógicamente, una cierta experiencia jurídica, es positivo de cara a alcanzar esos acuerdos, ¿no? Pero no hay nada más que eso, hablar y que cada uno entienda que efectivamente estas instituciones o predomina el sentido de comunidad, el sentido de Estado no tiene ningún sentido en su existencia. Sí, naturalmente esto es una bobada, pero el Consejo Consultivo no podría emitir un dictamen que obligara a los partidos políticos a recuperar el pulso de la ciudadanía, es decir, a que pisen de verdad la calle y sepan exactamente qué es lo que piensa. Ya sé que es una bobada, pero bueno, sería bonito. Pero eso te corresponde a ti. No, como director del Diario de León. Y a vosotros, pues, efectivamente, eso le corresponde un poco a los que lideran la opinión pública, que también son los medios de comunicación. Al Consejo Consultivo lo que le corresponde es emitir dictámenes jurídicos en los términos que los tiene que emitir y de acuerdo con las administraciones, ¿no? Pero dar ejemplo, imagínate que el Consejo Consultivo emitiera 200 dictámenes al año con 190 votos particulares. Pues el Consejo Consultivo se había acabado. ¿Me explico? Sí, Entonces la clave está en que el Consejo Consultivo, yo creo que en ese sentido, pues está respondiendo
a las expectativas. Entonces, por ejemplo, yo digo que en estas instituciones, que son espacios de serenidad y de sosiego, sí se pueden producir debates mediante la emisión de dictámenes facultativos que son plurales, porque el Consejo Consultivo es plural en su contenido, que pueden servir para que el que tiene que decidir tenga un instrumento, por decirlo de alguna manera, ya básico, ya consensuado. Es decir, por ejemplo, el Consejo de Estado en su día le propuso al Gobierno de España, siendo Zapatero presidente del Gobierno, una modificación de la Constitución. Se ha guardado en el cajón, pero estaba llena de sensatez. La propuesta que hizo el Consejo de Estado sobre el Senado, sobre las comunidades autónomas, sobre cerrar el título octavo, es decir, son instrumentos muy eficaces cuando se plantea, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, de modificar el Estatuto de Autonomía, de modificar la Constitución española, y lo que saben las administraciones y los gobiernos es que ahí están a su disposición. Que los utilicen o no es una cuestión distinta. Que confíen o no en estas instituciones es otra cuestión diferente, pero que los tienen y que la idea esa es muy positiva. Yo creo que muchas veces pueden permitir estas instituciones aportar un instrumento mediante un dictamen que por lo menos nazca del consenso y que luego se puede uno desviar de él, pero que ahí está. ¿Usted se siente más cómodo? O sea, los expresidentes de la Junta de Castilla y León son miembros natos del Consejo Consultivo. Sí. Yo imagino, prácticamente tengo la certeza de que ninguno de ellos acude con regularidad o prácticamente jamás a las reuniones del Consejo. Sí, ¿Usted se siente más cómodo con ellos dentro que con ellos fuera? Vamos a ver, han sido miembros natos Demetrio Madrid, que ya lo ha dejado de... Ahora es emérito, le nombramos emérito, pero es un tema de carácter honorario, y lo sigue siendo Pepe Nalda, que fue presidente de Castilla y León con el PSOE en los años 86, 87. Sí, quien sustituye a Demetrio Madrid cuando esté dimitido. Bueno, yo lo que te puedo decir, sinceramente, es que la aportación que han hecho Demetrio y Pepe, los dos, estos años al Consejo, con una presencia permanente, es impagable. Porque son personas que tienen toda la experiencia política y que van al Consejo a ayudar, sinceramente a ayudar. Puedes estar de desacuerdo con ellos, no pasa nada, pero van a ayudar, van a aportar. Y yo creo que la experiencia en un tipo de estas instituciones es muy importante. Ahora, Pepe Nalda, José Constantino Nalda, dejará de pertenecer al Consejo Consultivo en agosto y nos quedamos sin expresidentes de la Junta. Puede ocurrir, lo cual pues no depende de mí, que Juanjo Lucas o que Posada se integren al Consejo, pero yo creo que va a ser complicado, sinceramente, porque posiblemente siga en el mundo público político, ¿no? Por cambiar un poquito de asunto, usted en estos últimos años se ha mantenido muy ceñido a la vida institucional, no ha hecho muchas manifestaciones en cuanto a la vida política, porque así se lo exige el cargo además, sí. Pero bueno, usted es militante del Partido Popular desde hace muchos años, ha ocupado muchísimos cargos, desde aquel concejal en Vega de Espinareda, ha llovido muchísimo. Eso no lo sabe casi nadie, pero Germán sí que es vertiano. Entonces, sí que me gustaría que nos hablaras un poco la situación del Partido Popular después de esa reciente convención nacional que hubo en Valladolid, de las ausencias o presencias en esa cita, también de la creación de nuevos partidos como el Vox, de gente que se va, como Paco Sabrina, que formó parte de su equipo de gobierno durante bastantes años en el Ayuntamiento de León, que se va dando un portazo. ¿Cómo valora toda la situación en general? Lo que son cuestiones personales con el mayor respeto, ¿no? Por ejemplo, que Paco Sabrina ha decidido marcharse del Partido Popular, pues yo lo lamento, ¿no? En la medida pues que ha sido algo muy importante para su vida, sin duda. Y le deseo lo mejor. Y todos que han sido mis concejales, independientemente de cuál sea su futuro, pues tienen toda mi consideración y todo mi agradecimiento. Y lo tendrán siempre. Y yo les deseo lo mejor. El Partido Popular es un gran partido, como es el Partido Socialista. Hoy ambos están devastados. El Partido Socialista porque acometió la primera etapa de la crisis y todavía no ha tenido la credibilidad que en su día pudo haber perdido. Y hoy el Partido Popular, porque está afrontando una crisis brutal y sin duda esto le está produciendo, al margen de otras consideraciones, pues un desgaste electoral muy grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Partido Popular lo que está apostando es por la recuperación económica del país. Si la recuperación económica del país es cierta, si la economía empezara a crecer de verdad, que yo creo que es un deseo por todos, indudablemente, este año y los siguientes, pues yo creo que el Partido Popular
recuperaría la confianza con el crecimiento de la economía. Pero sí creo que el futuro del Partido Popular está muy vinculado, no digo ninguna originalidad, que no descubro nada, vaya, a las que la situación económica cambie, ¿no? Y si no, pues tendrá un grave desgaste electoral. No le doy mayor importancia a las elecciones europeas que vienen. Yo creo que tiene importancia el Parlamento Europeo, tiene importancia Europa, pero todos sabemos que son elecciones que, al margen de que todos los partidos legítimamente quieren ganarlas, al tiempo sabemos que muchos ciudadanos las van a utilizar pues como voto de castigo, como voto de advertencia o como voto libre en aras a otras cuestiones diferentes de formar un gobierno de un país, ¿no? Por tanto, yo creo que mi opinión es un poco la de todo el mundo, ¿no? Esta crisis está arrastrando gobiernos en todos los ámbitos, es decir, y en todos los países. El que gobierna suele perder el partido que gobierna puede ser el gobierno en las siguientes elecciones, salvo el caso de Alemania, donde hay una gran coalición con la propia izquierda, lo cual es un ejemplo también a seguir, ¿verdad? Pero yo creo que el Partido Popular es un gran partido, como lo es el Partido Socialista, y no creo que en este país esté roto el bipartidismo, como dicen algunos. Sí, pero hagamos política ficción, es decir, ha nacido un partido como es Vox, está Izquierda Unida, que parece que quiere sacar un poco pecho, está UPyD, es decir, que en porcentajes, que evidentemente no hay datos que avalen esa ficción o esa proyección, pero ¿qué porcentaje podrían perder PP y PSOE? No en estas elecciones, que sí que es verdad que tienen otros componentes que son muy distintos a los que tienen una municipal o una autonómica, pero ¿qué porcentaje podrían perder en 2015 autonómicas y municipales los dos grandes partidos? Si hiciéramos acaso las encuestas, hoy la pérdida sería muy importante, ¿no? Pero yo repito, es decir, es muy prematuro, depende de cómo evoluciona la economía. Y en función de eso, yo creo que el Partido Popular, por ejemplo, puede recuperar la confianza de muchos de los electores que tuvo hace 2 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es prematuro. Es decir, ¿cómo va a evolucionar la economía? Los expertos dicen que hemos acabado la recesión, que este año va a haber un crecimiento económico en torno al 1%, que puede haber ya crecimiento de empleo neto. El año 2015 vamos en esa línea. No se va a notar excesivamente todavía en la calle, lamentablemente, la salida de la crisis. Luego sí va a haber un desgaste electoral del PP, pero todo eso está en función de parámetros que hoy son periodísticos más que políticos, sí, son especulativos. Es mi opinión, no tengo más que vosotros. Sí, sin embargo, usted ha dicho que no le da mucha importancia en el aspecto de votación a las europeas, ¿no? Pero y como miembro como presidente de un consejo consultivo, la circunscripción única que sí se produce en las europeas, en las elecciones europeas, es decir, que el resultado no dependa de los votos por cada una de las provincias, sino que sea todo una caja común, una proporcionalidad en todo el país. ¿Eso sería bueno para unas elecciones generales, por ejemplo? Pues yo no lo creo. Yo creo. Vaya por delante que yo sí. Bueno, yo vaya por delante que todas las opiniones son razonables. Mira, yo creo que la clave de los sistemas electorales es que generen estabilidad en el país, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, el sistema inglés. El sistema inglés, nadie duda que es un sistema aceptado por los ingleses y que genera estabilidad. Es un sistema mayoritario puro, en pequeños distritos uninominales, de tal manera que el que gana tiene toda la representación y el que pierde ninguna. Incluso ha llegado al caso de que el partido que ha tenido más parlamentarios en Inglaterra no es el partido que ha tenido más votos, pero es un sistema de gobierno aceptado por los ingleses. Los ingleses se sienten identificados con su sistema electoral. ¿Por qué? Porque directamente eligen a su representante. Entonces, aunque se aleja totalmente de la proporcionalidad, nadie puede discutir que es un sistema que funciona. Ha dado gobiernos estables a la Gran Bretaña y los electores se sienten identificados con sus elegidos. El sistema alemán es un sistema proporcional, como el nuestro, muy parecido al nuestro, pero que hay 2 papeletas. Con una papeleta votas a tu partido político y con otra papeleta libremente votas al parlamentario que tú quieras, aunque no sea de ese partido político. Bueno, pues parece ser que los alemanes se sienten cómodos con su sistema electoral. Entonces, ¿cuál es la clave de un sistema electoral? Que el elector y el elegido se sientan identificados. ¿Hoy está ocurriendo eso en España? Pues no. Entonces tenemos que hacer un debate, yo creo, sobre la modificación del sistema electoral. ¿Tiene que ser un sistema electoral puro? ¿Proporcional puro? Hombre, pues posiblemente podría serlo, pero circunscripciones pequeñas, como en esta comunidad autónoma tenemos tantas, dejarían de tener representantes. Soria nunca volvería a tener un diputado, nunca tendría un diputado Ávila, nunca tendría un diputado Palencia.
pensar que nosotros en nuestra historia hemos tenido diputados por el Partido Judicial de Murias de Paredes, por el Partido Judicial de Astorga. Es decir, no creo que eso fuera malo. Es decir, tanto yo lo que creo es que si hay que modificar el sistema electoral, hay que modificarlo abriéndolo y permitiendo votos personales. Sobre todo el voto personal, por ejemplo. Porque no todas las elecciones son iguales. Y lo he dicho siempre que he estado aquí y hemos hablado de estos asuntos. ¿Por qué no se elige al alcalde directamente? Es decir, la Constitución lo dice, que al alcalde lo pueden elegir los vecinos o los concejales. ¿Por qué no se establece que al alcalde lo elijan los vecinos? ¿Pero tiene sentido que al alcalde lo sigan eligiendo los concejales? Sí, para que lo controlen los partidos políticos. Evidentemente. Sí. Pero el alcalde elegido por los vecinos tendría una gran legitimidad democrática. Yo creo que hay que modificar el sistema electoral para que el alcalde lo elijan los vecinos. En las elecciones a los parlamentos, pues yo creo que hay que abrir las listas, posiblemente establecer el voto personal, ¿eh? Es decir, que un ciudadano pueda alterar el orden. Yo creo que en esa línea ya dijo alguna cosa el Consejo de Estado y sí creo que hay que ir. Pero la proporcionalidad pura, pues no sé, bueno, puede ser, pero generaría, Joaquín, gobiernos muy inestables. Es decir, porque al final hay que formar un gobierno. Y cuando hablamos de las elecciones europeas, por recordar cuando sacó el partido de Gil una representación importantísima, cuando Ruiz Mateos sacó una importancia, o de Batasuna o Ruiz Mateos, es decir, bueno, esto pasa en las elecciones europeas. Por tanto, a lo mejor alguna fuerza política ahora tiene una importante representación y dentro de unos años lo comentamos. ¿Os recordáis cuando Gil o cuando, con todo respeto lo digo, o cuando sacó mucho aquella cosa que se llama Ruiz Mateos? Bien. Entonces yo creo que lo importante de un sistema electoral es que genere gobiernos estables. Y esa clave, pues es lo que yo antepongo a la proporcionalidad. Hay otra clave, cuando has estado hablando del sistema británico, sí, es que hay una vinculación muy directa entre el representante y el representado. Cosa que, por ejemplo, en España no ocurre. Hay montones de casos en los que el diputado de una provincia determinada no va a esa provincia nada más que los 5 meses anteriores a las elecciones, luego se traslada a Madrid, lo cual no quiere decir que renuncie a cobrar esos 1.800 euros de la provincialidad, viviendo en Madrid, y sin embargo no pasa por la, yo creo que la figura política, ciudad por la que ha sido elegido nunca. Totalmente de acuerdo. La figura política más detestable, a mi juicio, es la del cunero. Y cuneros los hay en muchos partidos y en muchas circunscripciones. Y lo que quieren los ciudadanos realmente es tener su diputado ahí. Verle. Ahí. Es decir, que de alguna manera se tuviera claro... Mira, que los diputados incluso tuvieran oficinas electorales, como las tienen en Inglaterra, en su propia demarcación. Es decir, ese es el camino. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que hay muchas cosas que ya sabemos todos, o intuimos todos por dónde hay que ir. Es decir, llevamos aproximadamente 35 años, 36 de Constitución y 38 de democracia. 38 años para atrás, fijaros dónde estábamos. Y 38 para atrás, pues casi los desastres del 98, ¿no? Es decir, 38 años después de democracia, crecimiento económico, avance de un país. Pero no es lógico revisar alguna cosa. Es un delito. Es un delito plantear modificar la Constitución. Bueno, habrá que conseguir los consensos. Pero si el Partido Popular y el Partido Socialista, fundamentalmente, son incapaces de alcanzar consensos para modificar, por ejemplo, cerrando el mapa autonómico, para modificar, llegado en su caso, el sistema electoral, para modificar la propia organización de los partidos políticos para que sean por mandato legal, más democráticos, porque es la esencia de la democracia. La Constitución dice que los partidos políticos se deben regir por un sistema de democracia interna. Pues hay que garantizarlo también legalmente. Bueno, tenemos un ejemplo muy reciente. Es decir, ayer la democracia interna del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, cuando se vota el proyecto de ley del aborto, no existe. No, sí, porque la gente ha votado libremente. ¿O no? ¿O sí? ¿O sí? Entonces, pues me parece una cuestión distinta. Tengo mis dudas, que hayan existido tantas voces discrepantes. Yo creo que lo que se ha votado ayer, mi opinión es... Un circo. No, lo que se ha votado es por tramitar una ley y ya veremos su contenido. ¿Me explico? Vale, sí, por llevarlo... Que no se ha votado nada, vamos, básicamente. Claro, por mantener, vamos a ver, lo que se ha votado ayer, a mi juicio, como lector, ¿no? Es, ustedes no me rompen como partido, ustedes no me rompen como grupo parlamentario. Mantengamos la unidad, y usted no juega a romper este grupo parlamentario, por legítimo que sea, y luego ya, por lo tanto, hemos votado otra cosa. El proyecto de ley serán las modificaciones que sean
oportunas. Por llevarlo a un tema más lejano en el tiempo, bueno, más cercano a esta provincia, por ejemplo, en el caso de la minería, con lo que también se habló en su momento, de la disciplina de voto del partido, lo que ocurrió con Morano por no votar según las directrices. ¿Eso cómo debería funcionar? ¿El diputado debe seguir las directrices del partido? ¿Debe hacer caso a lo que él piense que beneficia a su territorio? ¿O? Yo creo que el diputado se debe a su circunscripción, desde la disciplina de su partido. Y yo creo que Morano nunca se dio a marchar de la alianza del Partido Popular. Nunca. Es decir, bueno, tomó esa decisión, pero yo creo que nunca, después de toda una vida dentro del Partido Popular, no se dio a marchar nunca. Pero el Partido Popular sancionó a Juan Morano por pero él, antes de que aquello, yo hablé con él, antes de que aquello fuera más, decidió marcharse. Yo creo que se debía haber quedado y haber defendido lo que él pensaba, porque al final el Partido Popular no está defendiendo algo contrario a lo que él está defendiendo. Es decir, yo estoy viendo que la Junta de Castilla y León está intentando defender el futuro de la minería ante el Gobierno de España, ante determinadas medidas fundamentalmente de la política europea, que son las que están haciéndonos daño, tanto el Gobierno socialista como ahora. No nos engañemos. Yo creo que ahí hace falta. Mira, hay cosas en las que hace falta, que yo creo que es que volvemos a lo de antes, ¿no? Hace falta política de Estado, política, por ejemplo, de comunidad o política de provincia. Es decir, el PSOE y el PP están de acuerdo, y yo no tengo ninguna duda, al margen de que el PP le diga al PSOE que en la época de Zapatero permitió, me da igual. No creo que nadie en esta provincia quiera la desaparición de la minería. No lo creo. Ni creo que el Diario de León defienda eso, ni creo que lo defienda la UGT, ni creo que lo defienda la Federación de Empresarios, ni la Cámara de Comercio. Es decir, hay asuntos donde por encima de la política está la ciudad y está la provincia. Y aquí hemos sido históricamente muy favorables. Se nos acaba el tiempo, sí. En 20 segundos. Hay asuntos que trascienden a las fuerzas políticas y deberían estar por encima de todos y con una sola voz. Muy bien, pues así vamos a terminar. Muchísimas gracias, Mario Melivia, por habernos acompañado una vez más en el Filandón. Muchas gracias, Joaquín Torné, Germán Gabela, por un miércoles más estar con nosotros en el Filandón también. A todos ustedes por habernos acompañado. Dentro de 7 días regresamos, así que hasta entonces, feliz semana, gracias por su atención, muy buenas noches.